¿Alguna vez te has preguntado sobre una persona que ha estado en la iglesia, que se aparta del evangelio? Y la pregunta sería, ¿era verdadero creyente? ¿Volverá o no volverá? ¿Se perderá para siempre? La respuesta a esa pregunta se encuentra en el libro del profeta Oseas, capítulo 2 y verso 7. Y en general es esta: hay esperanza de que vuelva. Oye cómo lo escribió el profeta de ese hermano. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Qué dice el texto? Que éste se había apartado, pero fue rescatado. En el verso se ven tres asuntos. Una frustración: seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Una determinación: entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido. Una razón: porque mejor me iba entonces que ahora. El texto es una metáfora. El marido de nuestras almas es el Señor Jesucristo. Dios es el esposo de nuestras almas. Y el texto está hablando de eso, de un alma cuyo esposo es el Señor, le ha sido infiel y se va tras sus amantes. Así que la ocasión de estas palabras o de esta metáfora es la apostasía de Israel o de los redimidos. Habían abandonado al Señor. Y como bien se ha dicho, vendrá un día en que se sentirán frustrados. Dice buscará, es decir, que después que salen del evangelio se dedican con más esfuerzo y ahínco en pos y en amor al pecado. Dice buscará, como es constantemente buscando satisfacción en el pecado, pero no lo alcanzará, no lo hallará. Y llegará un momento en que eso ha de suceder en esta persona. Israel fue así. Abandonó totalmente el Señor y entregado al mal mucho mayor que antes. Sin embargo, el texto dice claramente que en un verdadero creyente, aun cuando caiga en un estado como ese, no los alcanzará, los buscará, pero no los hallará. Es decir, que no va a encontrar satisfacción en el pecado porque su alma ha sido comprada por el Señor Jesucristo. Se entregará al pecado como hizo David, pero un día, el Espíritu de gracia los llamará. Y enfoco esta palabra. Los buscará, los hallará, no los hallará. Los buscará, pero no lo encontrará. ¿Qué significa eso? Que es una gran misericordia cuando Dios nos aflige en el pecado. Es decir, que esta persona o este hermano se entregó al pecado, no encontraba satisfacción y por el contrario, después que cometía sus pecados o se entregaba a la maldad, a la inmoralidad, su alma se cargaba. Venía una aflicción por su pecado. Es decir, que el pecado finalmente no lo vencerá. Un día regresará. Así que haya esperanza de que Dios aflija al que es suyo, aunque se haya entregado al pecado. Dice David eso mismo. Usted encontrará a David como si afligía su alma por volver. Ahora bien, él volverá a una condición menor. ¿Y cuándo retornará? Cuando Dios lo decida. Un día él dirá: mejor me iba entonces que ahora. Volveré a mi primer marido. Y enfoca esa palabra, mi primer marido. El alma tiene un primer marido, el verdadero redimido. Su verdadero y primer marido es el Señor. Pero cae en infidelidad y entrega su alma a otro marido, que es el pecado. Pero un día regresará. Volverá un día a que a ver excelencia en la fe. La racionalidad y la lógica le harán volver. ¿Cómo entonces oramos, Señor? Gracias
porque aquel que tú has redimido no se perderá. Dile a nuestras almas que tú eres nuestra salvación y te suplicamos, concédenos ser siempre fiel al primer marido, el primer marido de nuestras almas, y perdona nuestros pecados. Amén.